Si eres autónomo y quieres ganar 720 euros solo por domiciliar tu cuota de autónomo, tu cuenta es la de BBVA. Quédate que te lo explico. Antes de nada, recuerda suscribirte al canal y si quieres seguir aprendiendo consejos que solo cuento en mi newsletter, suscríbete en la cajita de descripción. Y ahora vamos a analizar la cuenta para autónomos de BBVA. Primero te voy a explicar qué características tiene y después vamos a analizar la promoción de cómo puedes ganar 720 euros. Bien, esta cuenta en principio cumpliría todos los requisitos que un autónomo necesita. Tiene convenio con la Seguridad Social, tiene convenio con Hacienda. No te van a cobrar comisión de mantenimiento ni administración de la cuenta. Eso sí, tienes que tener claro que es una cuenta que sobre todo es para que la utilices de forma online. ¿Por qué? Porque si necesitas ir a la oficina, por ejemplo, a sacar dinero, te van a cobrar una comisión siempre y cuando que saques menos de 2.000 euros. Tenlo en cuenta. Las transferencias son gratuitas, cosa que a día de hoy a mí me parece fundamental. Tienes una tarjeta de débito totalmente gratuita, sin comisión de emisión ni mantenimiento. Y podrás sacar dinero, eso sí, en los cajeros de BBVA sin comisión. Y ahora vamos a analizar el kit de la cuestión con Bizum, porque esta cuenta no sería como tu cuenta particular. Por supuesto que te permite utilizar Bizum para poder cobrar a tus clientes, pero va a tener una comisión. El primer año es absolutamente gratuito, pero a partir del segundo vas a tener que pagar al mes entre 6 y 10 euros si quieres ofrecer este tipo de pago a tus clientes. Al final, BBVA considera a Bizum un método de pago como si fuera un TPV, es decir, cuando vamos a pagar con tarjeta, pues ya sabes que al comercio le cobran. Pues esto sería igual, en un Bizum, vamos a denominarlo personal, no hace falta que paguemos ni el emisor ni el receptor ningún tipo de comisión. Analiza esto bien porque si no cobras a tus clientes con Bizum, pues no hay ningún problema. Si cobras, a lo mejor te sale rentable, pero lo tienes que analizar. Los cheques se utilizan cada vez menos, pero también tienes que saber que en esta cuenta no te cobran comisión por ingresar cheques. Si tú los utilizas, para ti es una cosa muy interesante. Ya sé que cambiar de banco normalmente es incómodo por el tema de los recibos. No pasa nada porque BBVA tiene un servicio que te va a tramitar todos tus recibos, es decir, lo va a pasar de tu banco anterior a la cuenta de BBVA sin ningún coste para ti. Aunque yo la cuota de autónomo te recomiendo que la gestiones tú mismo porque esto sí que puede ser un proceso un poquito más lento. ¿Y qué tienes que hacer para ganar esos 720 euros que te va a dar BBVA? Solo tienes que domiciliar tu cuota de autónomo. No tiene ninguna complicación más. Eso sí, tienes que tener varias cosas más en cuenta. Lo primero, no te lo van a dar de golpe. ¿Qué quiere decir esto? Que te van a ir abonando a medida que tú vayas domiciliando tu cuota de autónomo. Si tienes tarifa plana, tenemos un pequeño problema porque no vas a ganar los 720, vas a ganar menos dinero. ¿Por qué? Porque si tu cuota de autónomo es menor a 120 euros, que en este caso la tarifa plana son 86,66 en 2024, pues te van a devolver solo esos 86 euros y además son brutos. Aún así, me parece buena opción. Si tienes una cuota normal, la cuota mínima empieza en unos 235, así que te van a pagar los 120 euros. Como te decía antes, son brutos, no es el dinero que va a entrar en tu cuenta directamente, porque Hacienda aplica una retención y directamente BBVA se la va a pagar. Así que a ti solo te va a entregar de forma mensual 97,20 durante los primeros 6 meses. Otra cosa que tienes que tener también en cuenta. Si yo, por ejemplo, ahora que estamos en octubre, cambiara mi domiciliación de la cuota de autónomos, este mes de octubre no contaría. Por lo tanto, el primer mes no me pagarían nada y me lo empezarían a pagar a partir de noviembre. No es una cosa muy importante, pero sí que me parece interesante que lo tengas
en cuenta, porque claro, vas a domiciliar a lo mejor la cuota de octubre, llega el día 30 y no te va a contar, va a contar la cuota de noviembre. En total, ¿cuánto dinero vas a ganar? Unos 583 euros netos. Que oye, que te lo están dando por simplemente domiciliar tu recibo de autónomo. Y además tienes que tener en cuenta lo siguiente. Te permite abrir una cuenta secundaria totalmente gratuita igual para poder gestionar ahí tus impuestos, cosa que yo siempre te recomiendo, porque al final simplificarte la gestión de tu dinero te evita dolores de cabeza muy importantes. Para contratar la cuenta, todo el proceso es online. Además, cada vez los bancos se van modernizando más y cada vez es más fácil abrir la cuenta, así que lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. Si te interesa, la verdad que cambiarse de banco en este momento lo están facilitando bastante. Así que, sin más, espero que este vídeo te sirva y sobre todo, sé inteligente y gana dinero aprovechando este tipo de promociones. Sin nada más, me despido. ¡Chao!